Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al curso totalmente gratuito de constelaciones organizacionales. Ahora lo que vamos a ver va a ser el módulo 1, va a ser la sesión o el episodio también número 1. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver lo que es el pensamiento sistémico, ¿no es cierto? El pensamiento sistémico en contraposición de un pensamiento lineal. Entonces, lo que vamos a hacer primero es definir qué es un sistema, ¿no? Sistémico viene de sistema, de pensamiento sistémico, de sistema. ¿Qué es un sistema? Bueno, es un conjunto de elementos. Vamos a hacer una definición, pero muy corta, y para que todo el mundo lo pueda aprender, lo pueda tomar y lo pueda incorporar, digamos, así. Cuando me dicen, bueno, ¿por qué sistema familiar, sistema organizacional, ¿no es cierto? Bueno, sistema estructural, bueno, porque sistema es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí, que tienen determinadas características, ¿cierto? Y que forman una totalidad. Y esa totalidad es más que la suma de las partes. ¿Por qué? Bueno, por sus diferentes relaciones, interrelaciones e interdependencias. Bien, dicho esto, ¿cómo lo podemos aplicar a este pensamiento sistémico, estas 4 características que hemos visto? Obviamente que sí tiene más características un sistema, pero vamos a tomar estas 4 características para poder desarrollar, digamos, un sistema familiar. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene este pensamiento sistémico? Bueno, de la teoría del sistema, que la desarrolló, ¿no es cierto? Carl, lo voy a leer para no confundirme, Carl von Bertalanffy. No sé sinceramente cómo se pronuncia, pero uno, si lo quiere, digamos, profundizar más la teoría del sistema, lo puede hacer y lo busca, teoría del sistema, y automáticamente le va a dar toda esa información que uno quiera ampliar. En este caso, lo que solamente vamos a tomar va a ser esas 4 características, ¿no es cierto? Que es, digamos, un conjunto de elementos que se relacionan entre sí con sus diferentes características, con diferentes atributos, que esos elementos, si uno cambia, va a producir impacto y va a producir cambio, digamos, en todo el sistema. Y todos los sistemas son totalidades, también en un contexto total, siempre el contexto va a tener, digamos, importancia, y es más que la suma de las partes, ¿no es cierto? Cuando hablamos de sistema, y esto lo vemos a la familia como un sistema, no quiere decir que la definición, ¿no es cierto?, de familia. Estamos hablando que si a la familia la miramos como un sistema, ¿no es cierto?, como ese conjunto de elementos, y si nosotros la palabra sistema la reemplazamos por la palabra familia, podemos ver, porque miramos a esa familia como un sistema, podemos ver que esta familia, este conjunto, este sistema, ¿no es cierto?, este sistema familiar, esta familia, está integrada por diferentes miembros, que tiene cada uno sus características, ¿no?, su forma de ser, podríamos también llamarlo, ¿no es cierto?, que son diferentes entre sí, no son todos iguales. Y acá lo puse, digamos, en esta gráfica para que quede bien, digamos, visualizado a las personas que jamás vieron absolutamente nada de nada. Por eso, si nunca estuviste dentro de las constelaciones familiares, esto es como la base, el piso donde vamos a ir armando toda la estructura. Si ya sabes de constelaciones familiares, igual quédate, porque siempre va a haber un dato que quizás a lo mejor no lo tuviste en cuenta. A mí me pasa cada vez que yo voy a repasar un tema, encuentro y voy descubriendo otras cosas, otras palabras, otros significados y otros significantes que yo anteriormente no le había dado importancia. ¿Y por qué es esto, Claudia? Y bueno, porque uno ya también se está desarrollando, uno se va desarrollando. Es como que cuando uno ve una película, vieron que cuando ven una película, mira, esta parte no la había visto, o ahora presto atención a esto que antes no me había dado cuenta. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, porque nuestros filtros mentales, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, si nosotros nos compramos un coche rojo, vemos por toda la calle coche rojo. Cuando tenemos un esguince y andamos con muletas, es como que vemos a todo el mundo con muletas. Bueno, porque nosotros tenemos determinados filtros, ¿no es cierto?, que va a hacer que prestemos atención
¿no? Más a esas cosas que nosotros no estamos vivenciando y la estamos pasando. ¿Y qué tiene que ver todo esto, Claudia, con lo que me estás diciendo? Bueno, cuando vayas avanzando vas a ver que todas las cosas que ahora no tienen sentido, la va a tener. Por eso esto es la base, que quizás ahora no le des, digamos, como una... no le vas a dar importancia, pero con el tiempo va a tomar importancia. Entonces, si este concepto de sistema lo trasladamos a la familia, ¿no? Podemos decir que la familia es un conjunto de miembros que se relacionan entre sí, que cada uno tiene su cualidad, su atributo, ¿no es cierto? En la familia cada uno tenemos nuestra función y nuestro rol, ¿no es cierto? Por ejemplo, con mi pareja tengo una relación simétrica, de igual a igual, ¿no es cierto? Y con mis hijos asimétrica, ¿no es cierto? Yo soy la mamá y mi hijo es mi hijo, o sea, voy a tener diferentes roles y diferentes funciones, ¿no? Las funciones también la puede cumplir, por ejemplo, una institución, ¿no? Las funciones maternales o las funciones paternales. Bien, dicho esto, no te quiero marear demasiado, esto lo podemos aplicar, digamos, así como lo aplicamos en la familia, que la familia es un conjunto de miembros que se relacionan entre sí, brega por el orden completo, que es más de la suma de las partes, que si uno cambia también va a producir cambio en todo el sistema, ¿no? En toda la familia. Cuando un integrante familiar se retira o le sucede algo, es como que todos estamos ahí, digamos, cambiamos todos, ¿no es cierto? Tratamos de ocupar ese lugar vacío, y también se da una característica en la familia que miran todo hacia esa persona, entre comillas, que está excluida de ese conjunto, de este elemento, ¿sí? Y cuando se reintegra, todos vuelven al mismo lugar, ¿no es cierto? Atendiendo sus cosas. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Por qué lo digo? ¿Qué tiene que ver, Claudia, todo lo que me estás diciendo? Como ya te digo, tené paciencia, que después vas a ver lo que sucede. Por ejemplo, un ejemplo de esto, cuando una persona está internado, cuando una persona se accidenta, es como que todos los miembros familiares, ¿no es cierto? Todos estamos abocados a esa persona. Lo digo con un ejemplo simple. No vamos a entrar en un tema cuando la persona fallece y hay duelo y todo lo demás, pero sí me interesa que tomes y que aprendas, que prenses, ¿no es cierto? Aprender con preaprender, con H, ¿no es cierto? No de aprender en el aprendizaje, sino aprensión, con H intermedia, ¿no? De agarrar, de tomar. Entonces, cuando uno le sucede algo en la familia, todos sabemos que nos abocamos a esa persona que le sucedió algo, ¿sí? Entonces, y eso va a modificar todo. Por ejemplo, cuando una persona está internada o sufrió un accidente dentro de nuestro sistema familiar, ¿qué hacemos? Todos vamos al hospital o a la clínica, ¿no? A ese sanatorio que está la persona que tuvo el accidente. Es como que toda la familia, los amigos, es como un montón de sistemas, inclusive no solamente ese sistema familiar, por eso es más que la suma de las partes, ¿no? Esas interrelaciones, todos es como que están con esa atención a esa persona, como que nos cambia también, produce modificaciones, porque si trabajamos pedimos permiso para el trabajo, ¿no es cierto? O pedimos para llegar un poco más tarde. Entonces, como que produce un cambio, ¿no? Un solo miembro en la familia produce impacto, produce un cambio en todo el sistema familiar y en los sistemas que se van a también interrelacionando. Bien, dicho esto, los miembros de una familia que tiene diferentes características y brega nos va a servir para después ir, digamos, desplegando esos órdenes y cómo se aplican los órdenes sistémicos en la vida cotidiana. Bien, dicho esto, que ya sabemos lo que es un sistema, que es un conjunto, que tiene estas 4 características, ¿no? Y que vemos la familia como un sistema, ¿no? Con ese pensamiento sistémico en su conjunto. Ahora lo vamos a trasladar a empresas, a organizaciones, ¿no? A organizaciones en sí mismas. Va a tener también, digamos, esta característica de sistema. ¿Y cómo lo vamos a trasladar? Bueno, así como nosotros
hacíamos que el sistema, ¿no? La palabra sistema lo reemplazamos con la familia y los elementos como miembros, entonces el sistema organizacional es un conjunto de elementos o componentes. Acá le vamos a agregar, ¿no es cierto?, componentes, porque no son miembros familiares, sí pueden ser miembros, pero también le podemos decir que son elementos o son componentes, ¿no?, interrelacionados, interdependientes, porque cada uno va a cumplir su función, ¿no?, que tiene el logro de un determinado objetivo. Y esto también va a ser una de las características fundamentales de un sistema familiar y de un sistema organizacional, ¿no? Porque cuando el conjunto, ¿no? ¿Cuál era la finalidad? La razón de ser es ese objetivo, ¿no es cierto? Nosotros dijimos que conjunto es un sistema de elementos que tiene un objetivo, y ese objetivo es la razón de ser de ese sistema. Ahora, ¿qué sucede cuando se logra ese objetivo? Bueno, se puede poner en más objetivos o directamente puede concluir. Por ejemplo, si alguien, ustedes mismos, nosotros, ¿no?, con ustedes que estamos ahora interrelacionándonos, ¿no es cierto?, formamos un sistema, y cuando termina la clase, que terminó la introducción del pensamiento sistémico, se me confunde con la materia de pensamiento científico de la universidad, disculpen este acto fallido. Entonces, cuando nosotros terminamos, digamos, el concepto de introducción al pensamiento sistémico, ya se logró, esta clase terminó, logró su objetivo, listo, ya finalizó. Entonces, esto se puede aplicar en lo macro y en lo micro también. Entonces, ¿qué es este pensamiento dentro de las organizaciones? Bueno, cuando esa organización ya cumple su objetivo, ya logró su objetivo, su razón de ser, automáticamente ya es finita la existencia. En cambio, en el sistema familiar no es así, ¿no es cierto? El sistema familiar, ¿no es cierto?, la especie humana está en constante desarrollo y crecimiento para la perpetuidad de la especie. Las empresas pueden empezar y pueden finalizar. La perpetuidad de la especie, ¿no es cierto?, se va creciendo y se va desarrollando, ¿no es cierto?, a través de todas esas relaciones humanas que sirven para la perpetuación de la vida. Bien, dicho esto, ahora vamos a ver, digamos, dentro de las constelaciones organizacionales, que va a haber diferentes estructuras. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, ¿para qué nos sirve a nosotros tener este concepto de estructura? Porque, bueno, depende de las estructuras que uno tenga, va a ser el grado de complejidad, ¿no es cierto? Puede haber, puede ser estructuras, ¿no es cierto?, de esta forma, o estructuras de esta forma, ¿no es cierto?, o estructuras horizontales. Me faltó la horizontalidad, que también va a ser, digamos, importante que nosotros tengamos en cuenta la estructura de la organización para poder adentrarnos en las constelaciones organizacionales. Y de acuerdo al grado de esa complejidad que tenga, ¿no es cierto?, el grado de complejidad está dada por la cantidad. No es lo mismo una empresa que tenga 3, digamos, elementos o componentes, a que tenga, digamos, esa estructura, ¿no es cierto?, un poquito mayor o un poquito mayor, ¿no es cierto? El grado de complejidad va a estar dado por la cantidad y la diversidad de los componentes y todas sus variaciones. Esto es fundamental que ustedes lo sepan. ¿Para qué? Porque va a decir, bueno, Claudia, pero yo la verdad que constelaciones organizacionales, yo no tengo una organización, no tengo una empresa. Guarda, porque sí, vos estás trabajando y tenés que saber qué lugar ocupás dentro de ese trabajo, cómo es la estructura. ¿Alguna vez te preguntaste cómo es la estructura de esa organización donde vos trabajás? Por ejemplo, podés trabajar en una institución pública, en una institución privada, en una pyme, ¿no es cierto?, una empresa mediana, ¿no es cierto? Podés trabajar en una ONG, podés trabajar de voluntariado, haciendo una pasantía,
podés trabajar en forma independiente, en tu propio microemprendimiento, ¿no es cierto? En una empresa familiar, en una empresa que no es familiar. ¿En dónde estás trabajando? Pregúntate en estos momentos en dónde estás trabajando. Bueno, vos me decís, bueno, Claudia, no, yo soy independiente, hago, no sé, pasta flora y vendo a las personas. Bueno, ahí estamos hablando, ¿no es cierto?, cómo es la estructura. Y estas estructuras, ¿no es cierto?, muchas veces esta estructura sistémica, me voy a correr un poquito para acá, ¿qué tiene que ver? A ver, no sé si se puede ver acá estructura, ¿no? Hablamos de estructura sistémica porque estamos hablando dentro del pensamiento sistémico. Toda esta estructura sistémica, ¿no es cierto?, suelen ser invisibles hasta que alguien lo señala o se constituye, ¿no es cierto? Esto, ¿cómo, Claudia, que estas estructuras sistémicas suelen ser invisibles? Bueno, porque ¿quién nos va a dar esa visibilidad? Las personas, ¿no es cierto?, que nosotros vamos interactuando, los clientes, nos van a constituir a partir de esas acciones que hacen la gente en forma consciente o inconsciente a lo largo del tiempo, ¿no? Es como la configuración de todas esas interrelaciones de todos esos componentes. Por ejemplo, yo empecé el canal de YouTube con las informaciones, dije que no se trataba de dar una clase, simplemente dar una información, que para eso estaban las formaciones. Bueno, ahora no voy a dar una formación, pero sí voy a dar un curso, digamos que es más corto, los cursos son más cortos que las formaciones, que son años, ¿no es cierto? Esa es la diferencia. ¿Y cómo sucedió esto? Bueno, a partir de esas interrelaciones con las personas, ¿no es cierto?, con esos elementos, con esos componentes, ¿no es cierto?, que empieza a dar una configuración de lo que es, digamos, esa organización. Todo el tiempo estamos en organizaciones. Cuando, por ejemplo, yo soy mamá y tengo un hijo que va a la escuela, un hijo menor, y yo soy, por ejemplo, vamos a poner, me dedico a la verdulería, ¿no? Atiendo mi verdulería, tengo ese microemprendimiento, atiendo una verdulería. En la verdulería puedo ser o empleada o puedo ser dueña de la verdulería, ¿no es cierto? Bien, entonces yo cuando voy a la escuela no puedo ir como una verdulera, ¿no?, como yo mando a mis empleados o le ordeno todas las tareas que tienen que hacer. No, yo voy a la escuela como una mamá. Entonces, cuando yo voy de mi organización a otra estructura sistémica, a otra organización, tengo que ver qué lugar ocupo. Por ejemplo, si esta sería la escuela, estos serían los asesores o equipos directivos, ¿no es cierto? Acá estaría el equipo directivo, acá están los gabinetes, ¿no es cierto? Y acá están todo el alumnado, y afuera, pero que sí constituye, ¿no?, porque son parte de la comunidad educativa, están las mamás y los papás, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo voy a ir a este sistema? Por eso siempre es necesario saber, si nosotros estamos trabajando, bueno, ¿qué clase de estructura es? ¿Es una estructura circular la empresa donde yo trabajo? ¿Es una estructura horizontal? ¿Es una estructura que tiene, digamos, todos estos estándares? Entonces, eso me va a ayudar a mí a saber cuál es mi lugar. Y cuando uno sabe cuál es su lugar, cuál es la función y cuál es el rol que ocupa, ahí todo fluye, ahí todo, cuando todo ocupa su lugar, todos tenemos fuerza. Porque muchas veces, vamos a hacer otro ejemplo para que vos puedas ver para qué te sirve saber la estructura, ¿no es cierto?, de tu trabajo, seas independiente, seas profesional, seas hasta ama de casa, porque la ama de casa trabaja cuando se despierta hasta que se duerme. Ojo con eso, ¿sí? Bien, entonces, si yo, por ejemplo, estoy acá, tengo un rol y una función. Ahora, ¿qué sucede si yo cumplo el rol o la función de la persona que está acá? Bueno, ahí ya estoy en un desorden. ¿Y qué pasa si estoy acá y cumplo la función de B? Cumplo mi función, que es A, más la función de B.
Bueno, acá hay un desequilibrio porque estoy haciendo de más, ¿cierto? Entonces, bueno, para esto nos va a servir las constelaciones organizacionales. Hay mucha gente que dice, no, pero yo no trabajo, pero bueno, no, yo mi trabajo está todo ok, ¿sí? Bien, pero siempre te va a servir porque cuando haya un conflicto o cuando haya una tensión, ¿no es cierto?, de tensar, ¿no?, algo tenso, entonces cuando, que eso tenso en algún momento se puede llegar a romper, cuando haya un conflicto o cuando te paguen menos también, hay que ver en qué parte, en qué estructura, en qué lugar estás cumpliendo, en qué parte de la organización estás, inclusive cuando estás estudiando, o sea, qué lugar ocupás. Por ejemplo, cada vez que yo me hago una capacitación, no estoy de profesora, voy como alumna. Entonces, todos mis pares somos compañeros de académicos, vamos a ponerle un nombre, ¿sí? Ahora, cuando yo estoy dando un curso, cuando yo estoy dando una clase, yo estoy de profesora dándole servicio a esos alumnos. Entonces, estoy en otro rol, en otra función, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros vamos interactuando, vamos a ir cumpliendo diferentes roles y funciones. Si yo soy ama de casa y como dice la palabra, soy ama de mi casa y mando toda la administración de mi casa, es de mi casa, es en esta organización. No puedo ir a un negocio y mandar a decirle cómo tiene que atender. ¿Por qué? Porque se produce una discusión, un conflicto. O sea, por eso quiero que vos lo puedas aplicar en tu vida cotidiana, así, de lo micro a lo macro, ¿sí? Para eso nos sirven las constelaciones organizacionales, porque todo el tiempo nos estamos moviendo en organizaciones. Como decía Carbon Bertalanffy, ¿no?, quien desarrolló la teoría del sistema, la organización humana no es una máquina, ni debe ser vista como tal. Es una forma de vida, es como una célula biológica, como un ser vivo que se va desarrollando con sus diferentes cualidades, sus diferentes funciones y continuamente está en un proceso de crecimiento, de desarrollo y que va a tener esa adaptabilidad, depende del contexto que tenga que vivir, ¿no es cierto?, para poder, digamos, adaptarse y en el caso de nosotros, ¿no?, tener esa capacidad de resiliencia cuando nos sucede algo, ¿no? Si hablamos dentro del ámbito, por ejemplo, de la psicología, no de la patología. Dentro de la psicología, ¿no?, cuando nosotros somos resilientes, como que nos adaptamos a algo, a una situación nueva, ¿sí? Bien, entonces para esto nos va a servir tener la introducción de este pensamiento sistémico, ver a la familia como un sistema y también ver a las organizaciones como un sistema, con esa estructura sistémica, ¿no?, con esa estructura que nos va a dar qué lugar ocupamos. Así que como tarea, entre comillas, fíjate en qué organización laboral estás, ¿no es cierto?, sea pública, sea privada, sea independiente, sea familiar, puede ser una empresa que no sea familiar, puede ser un emprendimiento que no sea familiar, como puede ser una empresa familiar, puede ser una institución, ¿no es cierto?, un trabajo de gobierno, puede ser algo independiente o simplemente, que no es tan simple, ¿no es cierto?, es ser ama de casa, ¿no? Ser ama de casa es un trabajo que no es remunerativo en sí mismo, no es que a fin de mes me van a dar una remuneración. Y después también vamos a hablar a lo largo del curso qué significa la remuneración, cuántos tipos de remuneración hay, cómo es, digamos, que puedo estar en ese equilibrio entre el dar y el tomar, ¿no es cierto?, entre lo que trabajo y entre lo que me retribuyen por ese trabajo. Y en el tema de ama de casa también es muy especial. Bueno, si te gustó este video, esta primer clase de este curso totalmente gratuito, yo sé que muchas personas me mandan mensajes WhatsApp, mensajes privados, porque en algunos temas que tenemos dentro del canal son temas muy personales y a veces la gente no se quiere, digamos, no quiere exponerse, entre comillas. Entonces lo que sí te voy a pedir, que de la escala del 1 al 10 ponga qué te pareció este video, un 1, un 3, un 5,
un 10, de la escala del 1 al 10, ¿qué te pareció este video? Y si no, ¿en qué te pudo ayudar? Si lo querés comentar, ¿en qué te pudo ayudar? ¿O en qué te hizo este insight? O si querés saber algo más, bueno, en el próximo video vamos a hacer una pequeña introducción. Voy a juntar todas las preguntas y voy a hacer una pequeña introducción de esas preguntas. Voy a tomar las principales y la que es, digamos, de interés a la clase. Y así te voy a hacer, digamos, te voy a hacer como un feedback, ¿no es cierto? Y vamos a ir entre todo construyendo este curso. Así que muchísimas gracias, gracias por suscribirte, gracias por compartir y espero que lo puedas aplicar en esta vida organizacional que todos tenemos. Eso sí, quiero que quede en claro que todos tenemos esta vida organizacional y que todos nos movemos en diferentes organizaciones, en club, en escuela, en parroquias, en actividades deportivas, en actividades sociales, en actividades culturales. Todo el tiempo estamos interactuando con diferentes organizaciones. Por eso es importante, no solamente si trabajas, sino si tenés una vida social, es importantísimo, ¿no? Cuando vamos al consultorio médico, cuando vamos a un encuentro religioso, cuando vamos a un encuentro cultural, cuando vamos a un negocio a comprar, a la verdulería, a la carnicería, a la librería, miren todas esos sistemas organizacionales que todo el tiempo nosotros estamos interactuando. Así que si te cayó la ficha, si te hizo ese insight, del 1 al 10, califica este video. Así que muchísimas gracias y nos vemos. Vamos a seguir en el módulo 1, en la otra sesión o episodio o clase o como vos la quieras llamar. Así que muchísimas gracias.